Ya ha pasado más de un año desde el lanzamiento de Elden Ring. Hemos tenido varias actualizaciones con muchísimos cambios y ya va siendo hora de traer un top 10 de los mejores talismanes. Tenemos decenas y decenas de talismanes que podremos combinar para crear las mejores builds, pero siempre hay algunos talismanes que destacan más que otros. Así que en esta guía os enseñaré cuáles son para mí los 10 mejores talismanes y añadiré un extra por el motivo que ya veréis. Para hacer esta lista me he basado en dos criterios. El primero, y por lógica, sería según el beneficio para atacar, defender o bien para potenciar que vas a obtener con ese talismán. El segundo criterio es por el uso habitual, es decir, las veces que el talismán puede beneficiarte en diferentes tipos de build que vas creando a medida que vas jugando una partida tras otra. Y sabiendo esto, ahora sí que sí, vamos al lío. El talismán de Tauro Cabra, un talismán que a pesar de no potenciar tu ataque, es bastante útil para muchos casos, donde buscamos no ser interrumpidos con la mayoría de nuestros ataques o habilidades. Aumenta nuestro aplomo, o dicho de otro modo, la capacidad de soportar los golpes de los enemigos sin que nos aturdan. Y con una buena armadura junto con este talismán, lograremos tener el mínimo aplomo recomendado para el combate, que se sitúa en 51 como punto inicial contra los ataques básicos. Tendremos la oportunidad de ampliar las opciones a la hora de elegir un conjunto de armadura, pudiendo optar por ejemplo por uno no tan pesado, y que junto a este talismán podrás alcanzar el aplomo necesario, útil para muchísimas builds, y podrás conseguirlo en esta localización. El icono de Godfrey. Gracias a este talismán podremos aumentar la potencia de nuestros ataques cargados, tanto de hechizos y encantamientos como de las propias habilidades, lo cual hace de este talismán una increíble opción para una gran variedad de builds, ya sean de magos que usan a menudo ciertos hechizos o encantamientos cargados al máximo para así aumentar su potencia de ataque y causar el mayor daño posible, o también tenemos ciertas habilidades que igualmente se benefician al ser cargadas. Concretamente hablamos de un 15% de potencia aumentada, algo que sin duda notaremos muchísimo en el combate. Este talismán podrás conseguirlo tras derrotar al jefe de esta cárcel. El blasón cariano con filigrana, ideal para aquellas builds que usan en gran medida su habilidad y en ocasiones a modo de spam. Este talismán reduce el consumo de PC de tu mente en un 25% cuando usas la habilidad. Quizás creas que es poco, sin embargo, notarás que aporta más de lo que imaginas. Podrás usar en más ocasiones tu habilidad antes de recargar de nuevo tu mente, por lo que podremos aprovechar para aumentar otros atributos diferentes que sean más necesarios para nuestra build. Solo recordaros que no sirve para la reducción del coste de hechizo y encantamiento, solo para las habilidades. Podrás conseguirlo al comprárselo al herrero gigante Iggy al avanzar un poco en la quest de Blade. Los 4 amuletos de escorpión. Aquí no he podido evitar hablar de los 4, ya que depende de cómo enfoques tu personaje, ya sea con ataques de magia, rayo, fuego o sagrado. Todos y cada uno aumentan un 12% la potencia, pero también reduce la negación de daño, y esto lo hace a la misma vez bastante peligroso. Yo siempre recomiendo que si tienes muy poca negación de daño y seas un jugador de nivel medio, no te arriesgues en estos casos, aunque si tuviese que quedarme solo con dos, sería el de magia y el de fuego. La razón es muy simple, por la variedad de magos con hechizos y encantamientos con estos elementos que podemos añadir, además de muchas habilidades que otorgan estos tipos de potencia de ataque. El arsenal del Gran Tarro. Uno de los puntos más importantes para la gran mayoría de construcciones es la carga de equipamiento. Esto determina si podrás o no usar un conjunto sin llegar a una carga pesada que te impida moverte con facilidad en el combate. Independientemente del estilo de nuestro personaje, en la mayoría de ocasiones buscamos maximizar nuestras defensas y una de las formas más básicas es usar un conjunto completo ideal para ello. Sin embargo, los conjuntos más defensivos suelen ser los más pesados y no podemos dejar de lado las armas pesadas. Todo esto podríamos evitarlo en la mayoría de ocasiones gracias a este talismán que aumenta aproximadamente un 19% nuestro peso máximo de equipamiento. Podrás conseguirlo al derrotar los invasores del Gran Tarro. La prótesis de Millicent o la insignia con espada alada podrida. He añadido ambas porque he recibido muchos comentarios desde hace tiempo preguntando cuál de las dos es mejor, ya que solo puedes conseguir
una en tu primera partida, al pertenecer a la misma quest de Millicent. Para ello, hablemos en qué consisten. Ambas potencian los ataques continuos, concretamente tras realizar 3 golpes para activarlas, y siempre que sean lo suficientemente seguidos en los siguientes golpes, por lo que es muy útil para muchas builds que usan armas de rápidos ataques o duales, al igual que también sirve para ciertas magias, y tras activar su beneficio, ahora entra en juego el porcentaje de potencia que aplican cada uno durante los siguientes ataques. En el caso de la insignia con espada alada podrida, tendríamos un 6%, un 8% y un 13% aproximadamente, y con la prótesis de Millicent tendríamos 4, 6 y 11%. Realmente no hay mucha diferencia, pero quizás estés pensando que es mejor la insignia. Pues déjame decirte que depende de la build, ya que si se trata de una build de destreza, te recomiendo antes la prótesis de Millicent, ya que esta añade 5 puntos extra para tu destreza, lo cual podrías ahorrar para subir otro atributo que necesites, aunque realmente si ya tienes ambos talismanes, seguramente uses los dos en una misma build de ataque rápido, ya que se combinan perfectamente. La exaltación del Señor de la Sangre, e incluso podríamos añadir su hermano gemelo para potenciar con veneno o putrefacción. Pero quiero destacar la exaltación del Señor de la Sangre y sabéis muy bien la respuesta. Hay muchas variantes de build centradas en la hemorragia, eso es un hecho, y la mayoría de jugadores las han usado en algún momento o lo siguen haciendo. En este caso el aumento es del 20% cuando hay hemorragia cerca, aunque en PvP, como era de esperar, se ha reducido a un 12%. Aún así, sigue siendo uno de los talismanes que más se ha usado desde el comienzo, y no podía dejarlo fuera de esta lista. El talismán con garra. Creo que es sin duda uno de los talismanes más usados tanto para un solo jugador como para PvP, aunque en este modo se ha reducido la potencia, quedando de la siguiente manera. En la campaña para un solo jugador o PvE, la potencia de ataque con salto es de un 15%, sin embargo en PvP se reduce a 7,5%, aunque sigue siendo efectiva. El motivo de que este talismán esté entre los mejores para mí es tan fácil como pensar en uno de los movimientos más usados en el juego, y me refiero al salto, no solo porque algunas de las armas más conocidas tengan un combo de ataque bastante efectivo con duales, sino porque también es un método para romper la postura muy eficaz, por lo que estaríamos ante uno de los talismanes más usados, ya sea para una build de destreza, fuerza o arcano, o un conjunto de estos atributos. El escudo grande con blasón de dragón. Y puede que muchos no estéis de acuerdo conmigo, pero sin duda considero este talismán como de lo más adaptable en toda tu aventura. Para cualquier tipo de build, aumenta un 20% la negación de nuestro daño físico. Es una cantidad bastante elevada. Y recordemos que el tipo de ataque más usado en general es el físico. O dicho de otro modo, el 99% de los enemigos, además de sus ataques especiales con fuego, rayo o cualquier otro, siempre tiene al menos un tipo de ataque físico que puede usar a menudo contra nosotros, por lo que este talismán servirá en cualquier caso. Es sin duda un talismán que he nombrado en muchos de mis vídeos y lo seguiré haciendo, aunque sea como opcional. Y vamos con un talismán que nos ha acompañado en muchas ocasiones, el fragmento de Alexander. El uso de las habilidades es muy común y en este caso podremos aumentar la potencia de la habilidad en un 15% cada vez que la utilicemos. Hay ciertas habilidades del tipo pasiva que no se benefician de este talismán, pero os aseguro que son muchas otras las que sí se potencian, sin importar si es una habilidad de fuego sagrado con afinidad mágico o simplemente de fuerza o destreza. Se estarán beneficiando con cada ataque que realice con tu habilidad. Recordaros que si no queréis esperar a terminar la quest de Alexander para conseguirla, tenéis la opción de eliminarlo al encontrarlo para conseguir la variante del talismán que te otorga un 10% y podrás tenerlo desde el comienzo de tu aventura. Alexander siempre estará en nuestro corazón, como el gran guerrero que fue. Estos son los talismanes de mi top 10, pero vamos con un talismán extra que quiero hacer especial mención por ser
ser uno de los que más puede ayudarte al comenzar tu aventura durante tus primeras horas. Muy fácil y rápido de conseguir. Estoy hablando de la marca ulcerada de Radagon. Este talismán te añade 5 puntos en vigor, 5 en aguante, 5 en destreza y 5 en fuerza. En resumen, estamos hablando como si subiese 20 niveles en un solo momento, que podrás aplicar si lo consigues en esta localización. Es cierto que aumenta el daño recibido, pero tener esta ventaja al comienzo del juego puede ayudar en muchas ocasiones, sobre todo si necesitamos aumentar nuestra salud, la resistencia o para el escalado de la mayoría de armas. Y bueno gente, hasta aquí esta nueva guía. Ahora os toca a vosotros para que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestros talismanes preferidos. Os estaré leyendo y contestando. Os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!